Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán. Este podcast que hacemos junto a Dardo Gasparré. ¿Cómo andas, Dardo? Hola Karina, ¿cómo estás? Buen día, o buenas tardes o buenas noches a todos. ¿Estuviste en la fila para ver a la reina? ¿Estuviste viendo toda la No, ceremonia? no, estuve Con tratando. Beckham, que estuvo 14 horas. Sí, pero yo no juego al fútbol. Bueno, él no sé si siguió. Beckham debe estar eludiendo algún impuesto. Según mi teoría, Todo el que fue a ver a... todas estas cosas rarísimas tienen que ver con que acomodarse con alguien en alguna parte, tiene que ver con algún robo, alguna parte. Algún impuesto está eludiendo en Inglaterra, en Gran Bretaña, casi te garantizo, digamos. A mí me llamó mucho la atención, lleva mucho tiempo, no me entretiene tanto, entonces cuando no hay una cosa así que me llame la atención, medio como que cuelgo. No, a ver, yo, yo te diría, yo tengo una teoría, porque yo me he educado en la literatura inglesa. Empecemos por ahí, que la literatura también es la cultura inglesa, que va desde Somerset Maugham a Rudyard Kipling, a toda la literatura que uno leyó toda su vida. Como otra gente anterior a mí, se educó en la literatura francesa. Cuando uno se educa en una literatura, digamos, también abreva su cultura y sus valores y demás. Aún así, con muchas cosas que le admiro a Gran Bretaña, creo que Gran Bretaña ha sido el país menos liberal del mundo, menos libre del mundo, menos predicador de la libertad del mundo y uno de los peores imperialismos de la historia moderna del mundo. Y vos decís No que nos... el país de la Carta Magna, Sí, el país de la reducción del poder de la monarquía, el país de Locke, ahí te voy a agarrar, ahí te voy a agarrar el cogote. Ahora te voy a contestar. este, Yo te recuerdo que Juan Sin Tierra sí. firma esa carta con todos sus caballeros, que venían a ser los terratenientes, serían como los productores de ahora. Le habían desenfundado sus espadas y estaban frente a él con la espada desnuda. Así firma la carta Juan Sin Tierra. No es una carta, es un compromiso de capitulación. En el Sí. fondo, toda constitución es una capitulación. Yo digo simplemente, me comprometo a no hacer esto. Bueno, Juan Sin Tierra la firmó, porque si no lo iban a matar. Y ahora te recuerdo, vamos a dar un salto, vamos a dar un salto. Carlos I, que Sí, tiene el mismo nombre que este rey, sí. tiene que lidiar con la primera expulsión de la monarquía. Y tiene que lidiar con el más terrible flagelo que le tocó, que no fue Robin Hood, que fue Cromwell, que se apoderó del Parlamento y terminó de algún modo reinando sin corona, y como corresponde a todos, terminó siendo tan dictador como los dictadores que iban. Gran dictador, no por Misma grandeza, historia, sino por tamaño. Es la misma intensidad. historia, es la misma historia de siempre. Es decir, es Rebelión en la Granja, es el extraordinario libro de Rebelión en la Granja, que si bien es cierto es pequeño, enseña tanto. Entonces, así como Inglaterra tiene grandes cosas, del otro lado tiene cosas terribles. Todo el imperio británico se basó en la muerte. Sí, Todo el poderío británico se basó en la muerte en los mares, en la piratería. Eso no es mentira, no es falso. Ahora, después con el tiempo, y creo que Isabel en algún punto algún efecto tuvo, inclusive su participación en la guerra, no de ella, sino de su familia, de su grupo, y hasta alguna influencia americana con su democracia, que en ese momento todavía era democracia, más o menos, eh, hasta la suavizó y fue llevando a un mundo con otras líneas de pensamiento. Y además también ayudó a Gran Bretaña el hecho de que su imperio se desmoronó y con lo que quedaba había que ser más o menos amable. Es decir, había que sí. ponerse más o menos el uniforme del mismo jefe de la tribu, es decir, que se ponía un hueso a través de la nariz, por lo menos vos no te tenías que Y poner el hueso a bailó través de la con nariz. esos, ¿te acordás? Claro, bueno, sí, Hay algo que vengo leyendo, cierta línea que muchos analistas comparten respecto de
no sé si es exactamente lo que quisiste decir, pero bueno, es algo que vengo escuchando de esto, de que ella toma, digamos, la decadencia ya del Sí, 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 imperio. escribí, la semana pasada escribí en la prensa diciendo eso, que Exacto. Y ella la gestiona con de elegancia, algún digamos. modo preside la decadencia, y yo diría posterga la decadencia en muchos sentidos. Y eso es un mérito enorme, porque Inglaterra, además Inglaterra, o Gran Bretaña, si vos querés, quedó subyugada en el sentido más lato del término, subyugado, por Estados Unidos. Porque si hubo una actitud que mostró la desesperación y la debilidad inglesa, fue el pedido desesperado de Gran Bretaña para que Estados Unidos le Estados Unidos ayudara. ingresa, sí. Más aún, le regaló el liderazgo mundial, se lo regaló, se lo sirvió en bandeja. Yo no tenía otro remedio, seguramente no tenía otro remedio, porque Chamberlain había desperdiciado los momentos cruciales, y toda la sociedad inglesa y toda la sociedad británica estaba a favor de Hitler, como también estaba una parte importante de la sociedad americana. Tanto Pearl Harbor como Scapa Flow, que nadie se acuerda de Scapa Flow, pero Tiene menos películas. tiene menos películas Scapa Flow, pero es la misma cosa, que consiste en engañar a la gente y hacerla creer que hay un ataque de algún enemigo externo sobre Scapa Flow. Yo te digo una cosa, te recuerdo, nada más que te recuerdo para que veamos, porque si vamos a hablar de la historia, hablemos de la historia. ¿Quién era el jefe de la Marina cuando el almirante Gunther Prientz, a bordo de un mini submarino que se llamaba U-2, se mete en Scapa Flow y le rompe 10 barcos sucios que tenía ahí? Era Winston Churchill. Ahora, espera, no nos vayamos. Me gusta un día Volvamos para acá. tenemos que hacer Volvamos un para acá. crossover, un día te venís Ahora, ¿qué pasa? Que en ese camino, Inglaterra o Gran Bretaña pertenece al mundo capitalista, adopta el mundo capitalista. Con lo cual, en un momento determinado, representaba, ahora estoy hablando de los tiempos más cercanos, representó la institucionalidad, representó un mundo financiero más o menos organizado, representó el mundo libre, representó todos representó el los caldo, a valores ver, representó el ecosistema donde se pudo plasmar donde vos la te podías revolución parar. capitalista. Claro, Perdón. entonces vos tenías por un lado una estructura cultural razonablemente potente, y al mismo tiempo una estructura institucional que defendía por lo menos esa semana los valores que vos defendías. Ocultamente nos olvidamos todos, incluyéndome a mí, de los desastres que hizo Inglaterra. Si nos olvidamos de Estamos Gandhi, hablando de un imperio sanguinario. Sanguinario, sanguinario. bueno, un imperio eh, sanguinario que no duró 2 semanas. Quiero decir no, con esto, a ver, no quiero creer, me niego a creer, y no es fácil hacerme creer, que alguna vez Inglaterra fue liberal. El liberalismo para mí no tiene nada que ver con lo que fue Inglaterra. Aún, si bien es cierto, me puedo citar a 40 autores que seguramente no, más estuvieron que de 40 acuerdo. autores, también, digamos, la sensación más que con la decadencia, digamos, que se acelera en el último, digamos, luego de las últimas dos guerras mundiales, eh, desde el siglo XIII se trata de una estructura monárquica que concedió para pervivir, para Ahí persistir. estamos hablando ya de Drake en adelante, ya estamos hablando de Drake. Bueno, está bien, no, estoy hablando de la Carta Magna. Digo, se trata de Bueno, una sí, estructura monárquica que concedió. sí, como también Tiene, poseyó el tiene propio una Carlos. cabeza A ver, cortada, tiene sus cositas. el otro Carlos, hablemos del otro Carlos, el Carlos II. Carlos II, para poder sustentar, cuando se muere Cranwell, Carlos II recupera la monarquía. ¿Por qué? Porque era un caos. Inglaterra era un caos, se había caído de la monarquía más o menos legítima en términos Sí, sí. religiosos, lo que quieras llamarle, a una tiranía absoluta, parecida a la época del terror de la Revolución Francesa, digamos, ¿no? Entonces había caído en eso. Carlos II, en cuanto muere
Cromwell a los 4 o 5 años recupera la monarquía. Pero a los 2 minutos se encuentra con un parlamento muy al estilo Cromwell, o con 2 parlamentos si vos querés, que le reclama las mismas cosas, por la época, por lo que vos quieras, porque cambió la situación, porque advirtieron la falta de poder, porque ya le habían cortado. Es decir, yo digo que Carlos I perdió la corona y junto con la corona la cabeza. Entonces, cuando el pueblo se dio cuenta que había un mecanismo por el cual si vos le ponías la cabeza a un rey sobre un tronco y le pasabas una espada, le cortaba la cabeza, cuando se dieron cuenta de ese detalle, y bueno, se le empezó a perder el respeto. Y el pueblo no era democrático, pero era más duro que hoy. Era más duro que hoy. Cuando reaccionaba, no lo parabas más. Por eso te decía, digamos, creo que se trata de un espacio en el que el poder se fue acotando, no porque fuera ese poder al pueblo ni nada, pero se fue acotando en beneficio de lo que quieras, las élites, las burocracias. Y además primero porque el poder de fuego, llamémosle así, se quedó muy chico después de la Segunda Guerra. La Segunda Guerra también es la época de Keynes, que paralelamente a la derrota bélica, porque no fue una victoria bélica de Inglaterra, fue una derrota bélica, también en la derrota financiera de Keynes. Hay que recordar que en 1946, después del periodo keynesiano, porque lo de Churchill fue heroico y brutal y fantástico, pero también es cierto que comprometió todos los recursos de la nación y que hubiera requerido justamente ser liberal en ese momento. Es decir, romper todo el molde británico y transformarse en una economía liberal. Prefirió ser Europa. Prefirió quedarse ahí. Está bien, obviamente morigeró una serie de situaciones por varias razones. Por lo que estamos hablando de que la gente y los parlamentos y las cartas magnas y demás garantizaron de algún modo una presencia del pueblo, o por lo menos de las grandes élites, si vos querés, o élites, para ponerlo en castellano, garantizaron esa presencia de los señores feudales, de los dueños de las grandes extensiones, etcétera, y entonces fue morigerando. Y también es cierto que después de la Segunda Guerra, Inglaterra, ya desde Gandhi, había decidido que no era rentable, vamos a ponerlo del modo más grosero posible, no era rentable mantener imperios. ¿Y por qué decide eso? Porque viene un mundo industrial por encima de un mundo agrícola. Por eso yo cuando hoy mucha gente me dice el futuro argentino, uruguayo, de toda esta zona es la agricultura, tengo una gran duda. Tengo una gran duda de que... No nos vayamos. Volvamos entonces al reinado de... A esta elige ser Europa. De algún modo Gran Bretaña elige seguir siendo Europa. Después lo consolida cuando se mete en Europa. Se mete dentro de Europa, no mete la libra, que entre paréntesis tuvo 2 grandes devaluaciones en el camino y tuvo un default. Inglaterra tuvo un default terrible en el año 46. Sí, un día vamos a contar el default la jugada contra la libra de Soros, que es una historia. Pero eso fue posterior, esa fue la tercera. Ahora, te quería consultar. Tiene que ver con la misma cosa, la idea que tienen los gobiernos de declararse liberales y controlar el tipo de cambio. Sí. Tiene que ver con la misma, siempre tiene que ver con lo mismo. Ya, pero volvamos, no vayamos a la realidad argentina que es dura. No quise tocar a la realidad argentina. Y bueno. Es la realidad de los que controlan cambio. Bueno, somos nosotros, los reyes. Todo control de cambio termina en una corrida y en la ventaja por unos cuantos vivos. Eso es más viejo que el embudo. Te decía, tenemos acá digamos, toma el reinado Isabel al poquito tiempo de haber terminado la guerra. El reinado de su padre es corto y en general se habla bien. Él tiene la idea... Su padre se redime con el apoyo a Churchill. Sí, es el que le hace el aguante. Sí. Su padre, que era un semi-imbécil, y hasta la propia familia, lo dice y lo denostaba. La acusación más grande a Eduardo era que había
abdicado en favor de alguien incapaz que justamente no era el que estaba designado para ser rey. Nunca le perdonaron eso, no casarse con la divorciada, no, Bueno, nunca. el casamiento con la divorciada hizo mucho. Sí, sí, Pero digo, le Eduardo es tienes el que, una pavada suelta. Jorge es el que instaura esta idea del Commonwealth, que es como, qué sé yo, tratar como de El mantener. Commonwealth es juntar los pedazos que quedan Exacto. Como y que decir, ok, lo que ya, el Commonwealth ya es un fracaso porque una nace claudicación, de un sí, fracaso, sin duda. pero con lo que queda, arma Un esta algo. cosa, que después se consolida bastante, se consolida mucho. Y la Y ahí es donde consolida, y la consolida Isabel. la consolida Isabel, y casi te diría con su simple presencia y con esa constancia que la transforma en casi no persona. Es decir, de tan símbolo que se volvió, casi no era persona. Y ella un poco hipotecó a toda su familia en esa misma historia, que tiene un enorme mérito. De todas maneras, sus principios eran esos, eran principios que, si bien es cierto, tienen en cuenta la democracia y toda la historia, pero no son principios liberales. Obviamente, yo ya te decía, con Gandhi y con el fracaso de India y con un cambio en el mundo que pasa de necesitar tejidos y morfi a crear tecnología, obviamente que quedaba totalmente fuera de lugar la esclavitud de los productores de materias primas. Era un No modelo sería votado, problema. Dardo, era un modelo votado desde hacía mucho. Y Ya se venía la agotando. joya de Entonces, la claro, corona era una claro. mochila Entonces, de plomo. entonces, resultó casi natural que tomara una posición buenuda. Exacto. Pero casi inmediatamente se vuelve Europa. Se parece mucho más a Europa que a Estados Unidos, a pesar de que el sistema económico, por un tiempo, parece el mismo capitalismo, el inglés o el británico, que el americano. Ahora, Y la relación de cuando ella con los, porque vio como 500 primeros ministros, la relación de ella con los primeros ministros, ¿qué te pareció? Porque vos también has dicho esto de esa postura de ella de presidencia, totalmente a ver, vamos, abstraída de la rosca, de la cosa. yo voy a tratar de no hablar de historia basado en las películas, ¿no? Tratemos de hablar de historia. Ella tiene una buena relación con Churchill, primero desde la condescendencia de Churchill y segundo desde el respeto de Churchill. Sí, ella, bueno, pero lo agarra, ella es casi una ni veintipico de años, Que veintipiquito. tiene el mandato del padre. Él era ya el prócer, si bien ese mandato ya no le fue tan bien, pero digo, De todas maneras, el planteo de Churchill era bastante lógico, era un planteo heroico, pero lógico, porque no tenía otra salida. La otra era rendirse. Y en ese sentido, tal vez una parte de ese heroísmo de Churchill termina siendo usado no por Isabel, sino por Jorge VI. Esto también le incrementa el prestigio. No te olvides que Isabel no reina en la época de la guerra. no, por eso digo, ella asume unos Ya, años después, ya recibe los restos. sí. Y yo creo que tiene el mérito de haber recompuesto institucionalmente el Commonwealth, que todos sabíamos que era 3/4 parte falso, que era como repartirle espejito a los indios, pero que funcionaba. Pero yo te insisto, en un momento determinado, Gran Bretaña decide ser Europa. E inclusive antes de la Unión Y eso Europea. se lo adjudicas a ver, este retroceso hacia el colectivismo, hacia el europeísmo, Hacia la esta doctrina del bienestar. al estado de bienestar, a la claudicación, al corporativismo sin duda, a la claudicación o por lo menos a la negación de los principios liberales. ¿Se lo adjudicas a la política inglesa o se lo adjudicas
al, no sé, al ceñirse a las tradiciones de la Casa Real. O sea, ¿te parece que ella acompañó, que ella debería, que ella podría haber, no sé, haber hecho una mueca? Bueno, yo ya la semana pasada comparé, después me lo copiaron, pero comparé a Isabel con la abeja reina, que no tiene ningún poder sobre la colmena. La abeja reina no manda en la colmena. La abeja reina presta servicios en la colmena. Los libros de Maeterlinck son terribles sobre cuando describe lo que son las reinas de las abejas y de las hormigas. Terribles. Realmente te da escalofrío ver lo que sufre una abeja reina o una hormiga reina. Y yo lo comparo con eso, más que la capacidad de decir, elijamos este destino, tiene la capacidad de seguir los lineamientos que su pueblo quiere, en el mejor estilo de los reyes franceses, de Luis XIV, Luis XV y Luis XVI. Es decir, Sí, pero sin el ninguna estilo. capacidad de decisión. En ese sentido, su reinado dista bastante de otros contemporáneos, y estoy pensando en, eh, qué sé yo, por ejemplo, en español. O sea, los escándalos de ella incluso son escándalos institucionales, poco complicados. Las coronas pequeñas, europeas, que tienen todo como una vida personal, los monarcas, que medio que le dan bolilla, digamos, a su privilegio y a su cuestión de privilegio, y andan por la vida ahí disipados y qué sé yo. Ella no, en eso vos también lo describís, ella se transformó a sí misma en una especie de efigie. Sí, su alrededor Es un digamos, símbolo. fue bien despelotado, las amoríos y las historias, bueno, las historias de su hermana, las historias de su marido, todos sus hijos que salieron todos para cualquier lado, incluso su nieto, el más chico, pero ella en sí misma tiene una cosa así como de absoluta abnegación, de Sí, una sí, persona sin sentimientos, sin pulsión, sin vida personal, sin nada, austera, ni una sonrisa de más, ni una sonrisa de menos, ni una palabra de más, todo como si fuera una estatua. sí, pero también ella supo usar muy bien esa posición casi religiosa que tuvieron durante tantos años los británicos con su reina, es decir, con la monarquía. El propio británico protegía la monarquía y quería que se protegiese la monarquía. Y eso te hacía sentir cómodo, te hacía sentir bien, te hacía sentir contenido y te hacía sentir dentro, porque era una institución, es decir, te hacía sentir dentro de una institución confiable y duradera. Es decir, Gran Bretaña jugó durante mucho tiempo a que todo lo que pasaba lo hacían los malos, que eran los políticos. Claro. La reina no. Cosa que era cierto, porque si vos mirás todos los protocolos y las leyes y el derecho consuetudinario sobre ese tema, que para el inglés es muy importante, efectivamente la reina no tiene una participación política posible, pero sí Pero tiene Dardo, la vos mismo obligación. dijiste, pero ojo, vos mismo dijiste, por ejemplo, el apoyo de su padre a Churchill en el momento Sí, más... tiene Sí. esa participación mágica, que además no se puede elegir cuándo hacer. Sí, hay que tener mucho cuidado de cuáles son los verdaderos temas centrales que importan. Yo creo que Jorge Sexto lo tuvo. Y ahí voy. Incluso tiene una cosa piola, que le agrego como pastilla, que no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero que le forja también a ella como un prestigio heredado, que es que la familia real se queda en Londres durante la guerra. No sale a protegerse en algún otro lugar del reino un poco más, No, más nada, bueno, seguro. pero si lo pensás bien es lo que hacía Churchill, ¿no? Sí, bueno, pero estoy hablando, a ver, Dardo, agarrá a otros monarcas de No, otros, claro, sí. y sabés cómo se te rajan. En este sentido, el padre de ella sostiene a la familia, bajo el mismo cielo bombardeado que estaba el resto de los londinenses. Eso le dio
que después yo creo que se arruinó, ahora hablamos de su heredero, pero le dio un halo de prestigio, de solidez, de esto que estás hablando, de sentirte at home en una tradición, de decir, bueno, al menos esto me representa más allá de los vaivenes y demás. Em, Luego, también es raro porque ella y su reino son protagonistas de un momentito corto de la historia del siglo XX, que está esta exótica comunión entre Thatcher y Reagan, y bueno, y la caída y la implosión de los regímenes comunistas. Ahí, ¿cómo la ves a ella ahí? Porque mucho se ha hablado de su relación con Thatcher, de su mala relación con Thatcher. Bueno, las series hablan de su mala relación con Thatcher. Thatcher era un personaje muy ríspido, típicamente personaje duro, tímido, las dos cosas, que como tantas veces, si uno mira toda la literatura británica, hace lo que hay que hacer. Thatcher y la reina, siempre, hacen lo que hay que hacer. Y no importa cuál es el grado de sacrificio que eso tiene. A ver, yo no tengo ninguna prueba ni ningún Bueno, elemento nos que vuelve a Jorge y a Churchill. Ojo. siempre a lo que hay que hacer. Lo que pasa es que Inglaterra o Gran Bretaña reemplazó Churchill por Johnson y Thatcher por Liz Truss. Sí, eso lo escribí. Entonces, la verdad que a partir de ese momento, yo no le puedo pedir a la reina que se lleve bien con Johnson o Truss, si son dos estúpidos. Es muy difícil llevarse bien. Todo lo que podés decir es, bueno, mira, anda a hacer lo que pueda. Qué sé yo. Le da la manito, claro. Claro, manito, pero ya no sé, ya hay un momento Los chicos bien, la casa que bien. todo el sistema político mundial ha destrozado las instituciones, a la reina también y a la monarquía también. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el sistema político mundial se puso de acuerdo para hacer las mismas estupideces, para cometer los mismos excesos financieros. Mirá lo que pasó con la pandemia. Es incomprensible que hayan hecho eso. Es imposible de justificar. También es incomprensible que haya salido todo el sistema mundial, a decir, gasten, no es momento de ahorrar, emitan. A los 5 minutos salieron a decir, primero salió Yellen, que yo creo que es un incapaz, a decir, no va a durar poco tiempo la inflación, cosa que todos saben que es mentira, Estás e hablando mal de una de mis inmediatamente amigas. después, ahora están luchando para ver si controlan la inflación, lo que va a provocar una recesión, que es la única manera de controlar la inflación que yo conozca, no sé, a lo mejor hay otra, o si dejamos que esto siga nomás. Entonces, obviamente, las instituciones han sufrido enormemente, la monarquía también. Y ahí voy, si quieres, al momento actual y al Sí, rey. sí. Y yo creo que el momento actual es antimonárquico, por decisión, del mismo modo que es anti todo, es el que rompe las calles, el movimiento que rompe las calles de París, el movimiento de Chile, el movimiento de Colombia, todos los movimientos que protestan contra cualquier cosa y que van más allá de la realidad económica, de la realidad social, de la realidad política, o de lo que se puede hacer, o de la velocidad a la que se puede hacer. Porque la monarquía, esta monarquía y todas las otras monarquías, siempre han sido un poco más lentas que la demanda de la gente. Siempre han sido así. Hay una constante en eso. Algunas Bueno, veces pero porque... eso es lo que tiene, se supone que de beneficioso, ¿no? Que, a ver, cuando vos hablas, a mí me cuesta mucho entender quienes defienden, digamos, el sistema monárquico, pero entiendo a Yo lo muchas tomo como, personas que yo defienden, tomo como una institución el sistema sí, esa monárquico. cosa, digamos, que te distancia un poco, del mismo modo que algunos regímenes, como el italiano, que no sé si es un tan buen ejemplo hoy en día, pero sí, que es que esa cosa como de separación de la
de la política inmediata, de la que hablas siempre, quizás te da como un marco de estabilidad frente a la reacción que pueden tener los políticos, el político renovable. Caso la cantidad Todos, pasó todos. Sí, Porque sí, realmente yo creo que el drama de hoy es el inmediatismo, en todo sentido, por en eso el digo. mundo. Yo quiero la igualdad, pero mañana. Y No, tampoco bueno, sé lo que es la igualdad, pero quiero la claro, igualdad mañana. Quiero claro. igualdad de sexo, de género, de subgénero, de Yo quiero subsubgénero. energías renovables, pero no las tenemos todavía, no importa. Porque la Para vamos a para inventar, el no te 20. preocupes. Pero la batería, ¿dónde la van a enterrar? No, no te preocupes, porque nos han prometido Toyota que van a poderlas reciclar. Yo le creo tanto a Toyota como le creo. Es imposible. Es decir, es Pero el no nos zorro. vayamos, no nos vayamos. Entonces, vos, digamos, la reina se muere en un momento bien, bien complicado. Yo creo que Bien, se muere en un momento de múltiple catástrofe para el Reino Unido, sí. además de para el mundo, Vos donde dijiste, vos escribiste desaparece. algo buenísimo que me encantó, que pusiste, le ahorraron, la muerte le ahorró ver la decadencia, una cosa así. Claro, la muerte lo llevó para la decadencia, porque la verdad que se hubiese amargado mucho. Ahora, lo primero que hicieron fue ir par y paso con Europa. Europa, como sabemos todos, hace mucho que está perdida, hace mucho tiempo. La salvó el euro, porque el sistema financiero descuidado creyó que el endeudamiento en euro estaba respaldado por alguien. Y la realidad es que el endeudamiento en euro no está respaldado por la Unión Europea. Ahora están Te iba a pensando en decir, la hacer eso. salvó el euro y Es la va a otra hundir el estupidez. euro. Pero La salvó la deuda. La sí, salvó la deuda. bueno, y también va a Y salir de la una. ese enorme proteccionismo que incluye el proteccionismo agrícola. De ahí que yo haya dicho tantas veces que Europa es enemigo de Argentina. No posible socio. Moriremos, yo moriré pronto, vos vas a morir dentro de 50 años tal Bueno, bueno, vez. bueno. Gracias. Pero no veremos el momento en que se firme un tratado entre Europa y Argentina. Entonces, pero dejando eso de lado, primero Inglaterra se enfrenta a la misma decadencia que está sufriendo Europa. Segundo, se enfrenta al fracaso de Europa. Luego se enfrenta al fracaso propio, financiero, económico. Tampoco es cierto, es decir, Gran Bretaña no ha sabido adaptarse a la competencia moderna. No es un país deslumbrante, mucho menos en los últimos No, 15 no, años. ni ha sabido salir Luego, debajo del pulgar de Estados Unidos, eso es cierto. Ya no, Estados Unidos la humilló. claudicó Estados hace un Unidos montón y no se le ocurre. primero le quitó el liderazgo mundial con toda la razón del mundo. Y segundo, casi yo diría lo humilló. Fíjate, en este mismo momento, sale Biden, le pide a Inglaterra o a Gran Bretaña, le pide que colabore con la guerra. Gran Bretaña hace cosas que son estúpidas, como por ejemplo firmar apresuradamente un tratado energético sobre el que no tienen el menor control ni el menor reemplazo, que luego termina con esta nueva ministra subsidiando los precios de la energía que acaba de aumentar para que no consuman suficiente energía. Es decir, en un acto de inteligencia superior, aumenta con impuestos la energía e inmediatamente después la subsidia, que en el fondo, Esto en no definitiva, lo llegamos a charlar porque el mundo va a toda velocidad. Mientras hablamos de Argentina, se cortó la luz seguramente ese día. claro, Pero, se cortó, que también, pero se muere Gorbachov, no terminamos de hablar de eso, se muere la reina, pero claro, en el ¿qué medio, pasa? 2 días antes, sube Liz Fíjate, Truss. quieren ser Pero perdón, el... que no hablamos con esto de la reina, de Liz, que vamos a dejarlo para otro episodio, pero que No, por supuesto. efectivamente, está convirtiendo, o sea, los subsidios que nosotros estamos Sí. padeciendo, los están poniendo, les van a dar Que van a tener otro platita, costo, el plan Libritas. Es que van a increíble. tener un alto costo los subsidios. Pero sí, obvio. Sí, ya Pero sabes bueno, cómo funciona, no importa si es peso, libra. vos fíjate la situación de Inglaterra, o de Gran Bretaña, perdón, yo digo Inglaterra por mi vieja costumbre. Sí, bueno. Hablemos del Reino Unido, de Gran Bretaña. Se van de Europa, hacen el Brexit. El Brexit fue, primero, un error estratégico de Cameron, que simplemente así, de volea, No lo decide, pensó, no lo pensó. no lo pensó, y va y larga eso. Bueno, que a lo mejor debió pensar, pero además
tiene otro error mucho más profundo. Nadie sabe para qué hicieron el Brexit. Y Hicieron que el conste Brexit que lo hemos porque hablado aquí muchas veces, la no, misma no el error de multitud, salir por la los misma... condicionamientos, No, pero lo que pasa es que sino el tampoco error la de salir para multitud, hacer lo mismo. tampoco la multitud, como pasa tantas veces con los votos, sabe muy bien para qué vota. Y no vota con los libros de Montesquieu y de Mises bajo el brazo. Vota según lo que le parece, según la situación del hígado de ese momento, según el estado de ánimo, según cada uno vota por algo. Igual Y eligen... yo apoyé con todo el corazón, como si a alguien le importara mi Sí, sí, apoyo, ¿no? sí, Pero pero yo apoyé con todo creía... el corazón el Brexit. Ahora, yo siempre creí, mejor dicho, no creí, esperé, deseé que el Brexit fuera para construir una nueva Gran Bretaña, que iba a ser todo lo opuesto a Europa, que era lo que dijeron, que iban a salirse de la burocracia fatal, cara e inútil, y que por primera vez Gran Bretaña iba a ser liberal. Ese fue mi sueño estúpido. Todo el mundo tiene derecho a tener un sueño estúpido, mínimo. Bueno. Entonces, yo creí que ese era el objetivo. Y después me encontré con que durante 2 años y pico, todos los ministros, se dedicaron a ver cómo engrupían a todo el sistema, a tanto a Europa como al resto del mundo, de que estaban negociando algo que nunca terminaron de, no solamente de negociar, sino de cumplir, que terminó con una desunión enorme en el Reino Unido, valga la dicotomía en el propio nombre, una desunión en el Reino Unido, que hace que Escocia amenace con irse, lo cual es de loco, y que Irlanda del Norte se unan con Irlanda del Sur, otra estupidez galopante. Entonces, Gran Bretaña se ha desmembrado, el Brexit ha desmembrado a Gran Bretaña, con lo cual a mí no me sorprende que en este mundo donde se protesta por tantas cosas, Carlos III, descendiente, o mejor dicho, sucesor a la distancia del terrible e inútil Carlos I, del infiel y multifeminista, no, y multiconquistador Carlos II, que fue muy bueno gobernando, pero que tuvo muy mala suerte, porque les tocaron los dos más grandes flagelos de su siglo. Le tocó la peste bubónica y el incendio de Londres. Y pese a eso terminó bien. Bueno, Carlos III no tiene ninguna chance. No tiene ninguna chance, porque Carlos III está peleando entre dos imágenes. La de su madre, que es intocable, Claro, y la, a y la ver, de su hijo, está peleando, que sí, representa el mundo moderno, el chico lindo, el chico joven, el que en vez de ser un rey va a ser un representante en la monarquía. Es decir, que hay un impulso que quiere echarlo y otro impulso que quiere que abdique. Por eso yo le llamo el rey emérito. Nace como rey emérito. sí, a ver, repasemos esto. Él tiene que ir contra, insisto, la, la reina más de la etapa moderna, la más inmaculada de la que estábamos hablando. Claro, claro. La Bueno, que lo tiene acabas de ver, pero no es que yo esta te lo diga, pompa lo que acabas de venimos ver. viendo desde la semana pasada. Claro, lo acabas de ver. Exacto, exacto. Y recordemos que si tuvo algunas manchas dentro del marco de la opinión pública, Isabel tiene que ver precisamente con con su ex esposa, con su esposa muerta, que es Lady Diana. No, todavía no le han dejado, todavía no, hay mucha gente no le perdonó. Perdonó a ella, a él ni hablemos, pero a ella tampoco, ¿eh? Y a él no le perdonó el maltrato y la descortesía, casi te diría, la A mí no descortesía me que gusta el populismo, pero si hubo una reina populista fue Diana. sí, pero sin El embargo, concepto de populismo. Pero nadie digo, le ha perdonado todavía a él, no, ni por no le supuesto. ha perdonado su relación con Diana, que era popular. Que te guste, no También te guste, era popular. digamos, ella era Como muy William. popular, era mona, tenía todos los No, condimentos. no sé si era mono, yo no me parece tanto, pero bueno. Sí, tenía todos los condimentos, la moda, su relación con Para las ser inglesa estrellas. más o menos, para Era ser inglesa, víctima, Dardo, era era, víctima, con eso era, alcanza y sobra, era víctima, era tenía cara de Heidi, víctima, se portaba como era víctima. Heidi. Sí, esa foto con los ojos para arriba, sí.
Sí, todo. Bueno, pero digo, más allá de eso, Carlos larga el reinado a los 75 años. Es muy viejo Por eso es un rey jubilado, es para un rey de empezar un mérito. Es laburo. un rey que o lo van a volver en mérito porque le destruyen la monarquía, o lo van a volver en mérito porque lo van a obligar a abdicar. O lo va a obligar a abdicar la realidad. Ahora, esa es la No situación. sé si va a abdicar, no se lleva ya mucho la. A ver, dos cosas pequeñas, Bueno, salvo el de España. intrascendentes que dice el rey, que son dos gestos menores. Uno, el gesto con el tintero, donde le molesta que el tintero esté ahí, quién fue ese imbécil que puso eso ahí. Qué mamerto. Y, y el otro gesto de decir, ¿cómo me dan una lapicera? Me manché todo. ¡Ah! ¡Qué asco me da! Curiosamente, que yo también lo escribí ayer hoy, el británico tiene una especie de código moral y ético entre la servidumbre de la aristocracia y la aristocracia, que se ha visto en tantas series y en tantas películas, los de arriba y los de abajo, lo que queda de lo que resta del día, Downton Abbey recientemente, esa relación mágica que nadie puede entender ni puede explicar, la acaba de romper Carlos en 5 segundos. Sí, vos decís esa relación. Maltrato a la servidumbre, Claro, exacto, que que no para vos o para está. mí son temas menores probablemente porque no tenemos servidumbre, entre otras cosas, y porque tampoco nos une esa lealtad. Si vos lo llamás y decís, ¿qué estupidez estás haciéndome aquí que me acabo de romper todas las tazas? Eso no existe en la oligarquía y en la nobleza inglesa. Y acaba de romper eso, casi se vuelve meme en 5 minutos, en medio del duelo. Sí, 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 sí. Sí, Se sí. volvió meme de Morning King, es decir, príncipe de duelo o rey de duelo, se volvió meme. Con lo cual, hay mucha gente que dice, bueno, por un año va a aguantar, y yo digo, para mí, tiene muy pocas expectativas el rey. Muy pocas expectativas. Además arranca, perdón que te vuelva a la realidad, pero arranca con un invierno naciente que va a subir a Dentro de su. 3 semanas va a tener que explicarle a todo el mundo por qué se muere Sí, de frío, exacto. por qué no tiene empleo, por qué le cuesta el doble todo lo que Mal va a comprar, momento, mal y entre momento, otras cosas, por qué le van a faltar alimentos, que no sé cómo termina. mal momento. Para colmo, con un sistema médico que se ha deteriorado después de ser un gran sistema de salud, que se ha deteriorado y ha mostrado muchas falencias justamente en el momento más crítico de la historia. Bueno, los sistemas de salud, nosotros eso no nos afecta porque siempre es una porquería, pero los sistemas de salud y los sistemas de salud relacionados, digamos, con distintos grados de estado de bienestar, obviamente en todo el mundo han sufrido porque se han visto expuestos, como se vio expuesta la educación y un montón de cosas, todo lo que, si se puede decir que algo positivo tuvo la crisis covídica, es la exposición de la mentira que es el estado de bienestar en aquellas cosas que se Bueno, suponía que protegía a la gente, como la salud y la educación. el sistema de salud británico Está era el mejor del sufriendo. mundo, Bueno, era dentro del mundo civilizado el mejor del mundo. Y nace, acuérdate, nace en el 17, acuérdate de Cronin, su famoso libro, el Shannon's Way, donde explica toda la historia del sistema de salud estatal inglés, que era buenísimo. Hoy no es solamente la pandemia, hoy no puede sustentar el sueldo de los médicos, no le puede pagar. exactamente, hay una crisis La enorme gente se del sistema va, sanitario. la gente se va, la gente está trabajando con mecanismos mixtos donde toma ciertos seguros por caso de desastre, otro paga un médico privado que le cobra, más o menos como pasa en la Argentina, pero peor. Entonces, en Gran Bretaña eso se cobra, vale decir, los gobiernos pagan por eso. Y el rey, aunque no tenga que ver, y aunque no sea el responsable, es siempre encontrado de algún modo responsable. Mucho más este rey. Con lo cual, Carlos III de Inglaterra tiene mucho para fracasar. Yo diría casi todo. Y Bueno, de ahí yo me puse a pensar y dije, tiene una sola chance, transformarse en el Jorge VI, ser el que inspira la guerra contra las burocracias, contra el facilismo, contra la emisión, contra la falta de libertad de comercio, contra la falta de libertad, y dar un verdadero salto que puede llevar al rey a ser exitoso, y no solamente al rey a ser exitoso,
a Gran Bretaña a volver a ser importante. No ya en lo que mejor sabe hacer, que es ser un tirano imperialista, sino en lo que va a hacer o en lo que podría ser, que es el auténtico rescatador del mundo liberal, del que ya Estados Unidos tampoco es el paradigma. Aunque Perdón, pierda la lucha, lamento tener que decirte que por lo sí, que se ha visto del pensamiento ideológico que él ha expuesto abiertamente en el foro económico, en distintas asociaciones y ONGs, y lo escrito y demás, el pensamiento de Carlos III, no hablemos de la grandeza o no, no tengo idea, no me parece, qué sé yo, lo que decís vos del meme es cierto, no tiene, por lo menos no tiene el marketing de grandeza ni de su abuelo ni de su madre, ni lo que se pretende, y aunque sea de acting, le viene saliendo mal. Le viene saliendo mal, que es realmente un pacto, no sé qué decirte, tácito, que existe, que vos lo describías muy bien, de la flema inglesa, de la relación, de no tener una relación displicente, qué sé yo, que el tipo a los 15 minutos no se había terminado de enterrar a la reina, ya se había transformado en el prejuicio que la gente tenía de él, a mi forma de ver. me había dado la razón. Lo Claro, que pasa, exactamente. yo ¿Viste el no creo que esto famoso? vaya a Uno pasar. puede Yo no ser, creo yo no uno creo que puede eso vaya a parecer pasar. estúpido o confirmarlo. Bueno, él terminó de confirmar lo que se suponía de él. Está Pero bien, digo, durará eh, 4 semanas. sí, pero digo, Sí. más allá de eso, él no ha tenido el decoro de no mostrar ideología. Siendo príncipe, pero era príncipe heredero, yo qué sé, no tuvo el decoro a lo largo de su vida de no mostrar ideología. Él claramente tomó posición en un montón de cuestiones de agendas que, Sí. que son de corte político. Agendas pseudo-modernas. Sí, sí, por eso. Pero a ver, la agenda maltusiana a full lo ha expresado abiertamente, ni hablar de la agenda climática, cuestiones económicas, o sea, no se ha cuidado sabiendo, porque, a ver, no es el alelado príncipe Harry, que no llega no sé, que está el número 7000, está bien, nunca vas a ser rey. Él sí iba a ser rey. Y no tuvo ese decoro, esa templanza de no exponerse tan abiertamente en sus posturas políticas y en sus posturas geopolíticas. Bueno, A mí George, eso no me parece un buen George augurio, Sexto tampoco, pero yo te quiero decir esto. tampoco. Yo no creo que lo vaya a hacer. Yo lo que digo es que abre una oportunidad, nada más. Y creo que si llega a tomar esa bandera, no solo se va a salvar él, va a transformar de vuelta a Gran Bretaña en un país importante. A lo Bueno, mejor no lo hace, seguramente no lo va a hacer. Yo simplemente me limito a decir, si sigue como está, claro. termina, no digo como Carlos I, No, porque no se lleva ya. no, no se usa, Claro. pero termina en esa intrascendencia en la que está toda Europa y la propia Gran Bretaña. Termina, y con él termina Gran Bretaña. Está bien. Con No estas quiere decir que va a palabras, desaparecer del mapa, pero sí quiere decir que va a ser uno más de todos los que están peregrinando con las calles llenas de locos, planteando temas imposibles, tratando una igualdad que no existe y buscando gobiernos que la satisfagan instantáneamente, porque si vos no lo satisfaces instantáneamente, no servís. te devoran. Carlos, si nos estás escuchando, este es nuestro consejo desde Durmiendo sobre un Volcán. Esta es la salida, si nos estás escuchando. Si no hace lo que vos decís, es que no nos escuchó, y ese es el castigo para la gente que no nos escucha, que le Él vaya, tiene que elegir, que le o vaya es mal su en la hora vida. más, o es su hora más gloriosa y la de su reino, o es la hora más asiaga de la historia para Gran Bueno, Bretaña. ahí Elija lo está. que qué sé yo. Y con estas palabras nos despedimos, con estas palabras hacia Carlos III, nos despedimos hasta la semana que viene. Tenemos la pretensión modesta de Claro, de decirle a aconsejar Carlos al rey. III lo que tiene que hacer. Exactamente. Gratis. Ya. Y no le cobramos ni una librita. Bueno, gracias, Dardo. Chao, chao, hasta pronto.
suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.